Buenos días. Quisiera, si me permiten, hacer un comentario. El financiamiento público, el financiamiento con recursos públicos de los partidos políticos tienen varios objetivos. No existe en el mundo solo por ocurrencia. No se trata, como dicen algunos, que es el costo de la democracia. No, la democracia no tiene costos, sino de la falta, de lo imperfecto que es la democracia política. Si no fuera así, no sería necesario el financiamiento de los partidos. Lo que pasa es que en las sociedades humanas actuales el dinero tiene un peso muy grande en la lucha política. Y quien tiene mayor peso, por lo tanto, pues son los dueños del dinero. El financiamiento público es algo que está pensado para evitar que los dueños del dinero pues, decidan por sí solos, ¿no? Mediante la utilización del dinero en las campañas. Entonces, pero también hay algunos otros motivos. En países como México, donde no hay cultura de cooperación. En este momento hay unos precandidatos en Estados Unidos que manejan muchos millones de pesos. Uno de ellos no admite más de 10 o 20 dólares de cooperación de la misma persona y ha juntado centenares de millones en la pasada campaña y en la actual campaña, porque también fue precandidato. Bernie Sanders, senador por Vermont, que pues muchos quisiéramos que fuera presidente de Estados Unidos, pero no votamos por desgracia. Ellos han roto, a pesar de ser un país donde los grandes consorcios tienen mucha fuerza, ellos han roto con eso sobre la base de la popularidad de ciertos candidatos en las elecciones presidenciales. Pero no es lo mismo en las elecciones locales. En Estados Unidos hay financiamiento público de candidaturas, siempre que no se haga el financiamiento privado en la manera como se hace. El que acepta el financiamiento público no puede acceder al financiamiento privado. Entonces han roto un circuito y el otro, y bueno, tiene de todas maneras pésimas repercusiones en las elecciones locales, desde gobernador para abajo. Ahora, en México, ¿por qué es tan alto el financiamiento público de los partidos? El PRI recibía un financiamiento público total. Los edificios que actualmente tiene ese partido fueron hechos plena y totalmente con dinero de los contribuyentes. Deberíamos hacer un decreto para recobrar esos inmuebles, porque estrictamente hablando son del pueblo mexicano. Sí, no son ferrocarriles, no tienen escrituras. Pues no, ¿para qué querían escrituras? No tienen escrituras. Bueno, pero creo que son muchos inmuebles en el país que tienen esa misma situación. En el momento en que empezó en México a hacerse reformas políticas y se incluyó un muy leve financiamiento de partidos que era en especie, daban automóviles, carteles, cosas así, siendo López Portillo presidente, pues se inició un curso, y ese curso fue reforma tras reforma modificando el sistema de financiamiento. El gran problema del gobierno era que tenía que ser alto el financiamiento para que el PRI pudiera tener mucho dinero, porque gastaba mucho dinero.
De otra manera hubiera sido más bajo. Sin embargo, en la elección que perdió el PRI, solamente de Pemex salieron 1,100 millones para el PRI, aparte del financiamiento legal para ese partido. Y no sabemos a cuánto ascendió los montos, a cuánto ascendieron los montos, porque no tenemos conocimiento. Lo único que se conoció a plenitud fueron los 1,100 millones del financiamiento de Pemex al PRI, a través del sindicato. Entonces, la sanción que se le puso al PRI fue sobre la base de 500 millones. Yo, que era el quejoso, pues estuve peleando porque todo el paquete entrara en la multa, ¿no? Hubieran sido 2,000 millones de multa y solamente fueron 1,000 millones de multa, la más alta que se conoce en el mundo. Entonces, en este momento la situación de México ha cambiado muchísimo, la situación política. Creo que el financiamiento público de los partidos debe reducirse, pero yo no estaría de acuerdo en que se desapareciera, porque entonces lo que vamos a tener es que los grandes millonarios pues se van a dedicar a comprar partidos, al fin que muy caros no les ha de salir, ¿no? Y yo pienso que es un riesgo, no un riesgo, es de seguro algo que ocurriría y que afectaría mucho a México. Entonces, la propuesta que se ha hecho, la propuesta que está en la iniciativa, es de una reducción del 50%. Yo creo que aún después de que la comisión dictaminadora apruebe este dictamen, pues se puede seguir hablando de qué manera podría ajustarse esto a efecto de poder tener un suficiente acuerdo en relación con el financiamiento público, pero sí tendríamos que partir de la idea de que debe ser reducido, que es demasiado alto, que pues, la gente critica con razón esto y que además pues es necesario dar ya el paso en esa dirección. Gracias. Gracias, diputado.